Muchas personas, a la hora de empezar una dieta de adelgazamiento, suelen fijarse en las dietas que siguen las grandes celebridades. Y si eres un fanático del fútbol, seguramente habrás oído hablar de la dieta Lewandowski, el famoso jugador de fútbol del Barça que recientemente ha sido incorporado, venía de la liga alemana, no sé qué, y ha llegado a España. Yo no soy fanático del fútbol, con lo cual ni fu ni fa como jugador, pero sí que me importa y mucho analizar qué hay de cierto en la dieta que este hombre practica. ¿En qué consiste la dieta del famoso jugador Lewandowski? Pues este jugador lo que propone es que empieces a comer por el postre, pasando luego por el plato principal y acabando la comida siempre por lo que generalmente nosotros la empezamos, por la ensalada o lo que sea. Él concretamente promueve empezar a comer un brownie, es decir, un dulce, pasar luego a comer el plato de carne, pescado, lo que sea, y acabar con la ensalada, el plato de pasta, etcétera, etcétera. Esto científicamente no está para nada demostrado, esto es absolutamente falso. En cambio, lo que sí que puede adelgazar es que si tú tradicionalmente de postre tomas alguna pieza de fruta o un puñado de frutos secos, tomes esa fruta o ese puñado de frutos secos media hora antes de la comida. Porque si esto lo haces así, consigues dos grandes efectos que te ayudarán a que la comida no te engorde tanto. Y estos efectos son muy sencillos de entender. En primer lugar, al incorporar grandes cantidades de fibra antes de la comida, tienes una mayor saciedad, estás un poquito más lleno, con lo cual ingerirás un poco menos de alimento. Y al mismo tiempo, el tener el estómago con altos niveles de fibra hará que la comida que vayas a ingerir después no genere altos picos de glucosa en sangre y los temidos picos a continuación de insulina. En este caso, por lo tanto, esta supuesta dieta Lewandowski modificada sí que tendría sentido. Pero ya os digo, el orden de comer primero el postre y luego un postre dulce y luego acabar con la ensalada no adelgaza más. Pero aparte de esto, algo que sí que tiene mucho sentido es lo que demostró la Sociedad Americana de Psicología, y es que la psicología y la alimentación, aunque os parezca increíble, tienen muchísima relación. Esta gente demostró en un estudio que cuando tú vas a comer, por ejemplo, a un restaurante y pides los distintos platos que vas a comer, se vio que era muy aconsejable que junto al primer y al segundo plato ordenases también el postre, porque se vio claramente que si tú ordenabas el postre y elegías, las personas que en ese estudio se vio que elegían un postre consistente, una tarta de queso, un brownie, lo que sea, pero un postre de estos que sabemos que son consistentes, psicológicamente pedían alimentos más saludables, una ensalada, un bistec, etc. Digamos que su cerebro se guardaba para el postre. En cambio, las personas que pedían un postre saludable se vio que tienen mayor tendencia a pedir alimentos más consistentes desde el punto de vista calórico. Es como el clásico consejo que damos muchas veces de que vayáis al supermercado a comprar después de haber comido, que nunca vayáis al supermercado en ayunas. Esto también está muy demostrado. Si tú vas a un supermercado en ayunas, es mucho más probable que compres cosas que no te hacen falta y además cosas mucho más calóricas. Pues espero que estas curiosidades hayan sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.